Antes que todo, quiero darle muchas gracias a todos por las felicitaciones por el día de mi cumpleaños. Muchas gracias, hermanos, por sus palabras de ánimo y felicitaciones. Les agradezco mucho. Para mí significa bastante eso, y qué mejor que pasar, ¿verdad?, un fin de semana de cumpleaños con hermanos y compartir, ¿verdad?, la palabra. Y para mí eso es un gozo. Les agradezco muchísimo por todos sus comentarios y felicitaciones. Gracias a Dios el Señor ya me permitió cumplir 48 años. No quería llegar acá, pero no hay de otra. Todos no queremos llegar, ¿verdad? Por ahí me preguntaron y me dijeron, ¿cómo te sientes de llegar a medio siglo? Casi ya le estás pegando. Digo, pues todavía no quiero pensar en eso, ¿verdad? En 2 años más. Así que los que ya pasaron por ahí o los que están a punto de llegar me entienden. Bien, hermanos, de alguna manera, antes de empezar con el sermón del día de hoy, lo que hablé en la hora anterior, de alguna manera lo voy a aplicar acá y ojalá que usted lo pueda ver, ¿verdad? Ojalá que lo pueda ver. Digo eso aprovechando, no tenía planeado decírselo para que pueda ver y a modo de aprendizaje. Es bien importante hacer lo correcto en cuanto a lo que la palabra del Señor nos dice y a cómo debemos hablar los hombres de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y no solamente decir cualquier cosa porque queremos llenar un espacio o queremos sonar de una manera o queremos impresionar a las personas. Y yo pienso que una persona se asombra y se impresiona más cuando entiende la palabra por lo que es. Así que vamos a pedirle favor que abra la palabra del Señor en Mateo ya 8, 18 al 22. Amén. Y seguimos en esta trayectoria del Evangelio de Mateo, y el título general de todo el recorrido de Mateo es En busca del Rey y su reino, porque de eso trata Mateo, de establecer que Jesucristo es el Rey, ¿verdad? Y que su reino se ha acercado, pero que es un reino eterno y que tenemos que pensar en él de una manera no solamente presente, iniciado, pero de una manera escatológica, en donde nosotros estaremos con él. Y vamos a ver el versículo 18 en adelante, y dice la palabra del Señor: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Gracias, Señor. Una vez más, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra y poder, Señor, escucharla, entenderla y predicarla, Señor, para el beneficio de tu pueblo. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra y queremos entender lo que tú tienes para nosotros en esta palabra bendita. No hay ni un solo mensaje, Señor, en el cual nosotros salgamos y digamos: el Señor no me habló hoy. Es necesario, Señor, que tengamos
atención a lo que tus palabras nos dicen, porque eso es bendición para nuestra vida. Trae, Señor, crecimiento espiritual, trae un conocimiento mejor de ti, y trae, Señor, corrección, y trae, Señor, exhortación, ánimo, y te damos gracias por eso, Señor. En este día, como siempre, Señor, te honramos y decimos, Señor, que te amamos, y te damos gracias, Señor, por tu misericordia manifestada a nosotros cada día. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el texto que estamos viendo ahora he titulado el mensaje Cristo y su reino son primero, o Cristo y su reino son una prioridad para los discípulos de Cristo. Hemos visto cómo Mateo nos ha estado presentando el objetivo, su argumento, que es establecer que Jesús es el Mesías, el Rey prometido, el anhelado Rey. Y nos ha dado evidencias históricas acerca de los cumplimientos proféticos de Jesús y aún de su concepción virginal por una obra del Espíritu Santo. Y vemos la historia en cuanto a la tentación de Jesús y cómo venció con poder glorioso. Vemos que las multitudes que se acercaban a él se quedaban asombrados a tal punto que decían: nunca hemos visto a un hombre predicar con autoridad que él predica, con autoridad que él enseña, porque no enseñaba, dice la palabra, como sus escribas. Era diferente. Muchos ya habían venido antes queriendo personificar al Mesías, pero habían fallado terriblemente, hasta habían sido muertos. Pero este hombre no solamente había llegado de parte de Dios, pero tenía evidencias, de acuerdo a lo que Mateo nos dice, que verdaderamente es el Mesías. Hemos visto cómo su enseñanza con autoridad, trayendo una distorsión como los maestros de la ley y sus intérpretes de la ley, sino trayendo claridad y dándole lugar a las Escrituras como él mismo lo declaró, resaltando que no son las prácticas exteriores las que definen a un hombre o una mujer espiritual, sino la justicia verdadera que únicamente puede brotar de un corazón que ha sido objeto de la gracia salvadora de Dios. Dios ha tenido que trabajar ese corazón primero. Fuera de eso, los judíos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes podían tener su presentación aparente como hombres piadosos, pero sus actitudes reflejaban algo contrario a lo que ellos eran. Jesús vino y corrigió. Jesús vino y le dio la dimensión correcta a lo que la Escritura intentó enseñarle a ellos, pero por causa del pecado no vieron. Y ahora el verdadero maestro, el Mesías, llega, interpreta la ley correctamente, enseña correctamente de qué se trata y empieza Mateo a darnos una vez más, hermanos, esas evidencias mesiánicas acerca de las sanidades de autoridad de Cristo Jesús.
El texto de hoy nos presenta una pausa entre tres grupos de milagros, tres milagros de autoridad para verificar que él era el Mesías delante de los judíos, y después de nuestro versículo empiezan los milagros de poder y después milagros de compasión. Cada uno de ellos certificaban su reinado, su mesianidad, daban credenciales de quién era él. Y acá viene en nuestro versículo, nos dice Mateo, tomando como un paréntesis, ¿verdad? Un espacio, después de darnos la historia de estas tres sanidades. La primera, el leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro. Y nos dice Mateo en el versículo 18 que viendo Jesús una multitud a su alrededor. Parece que Jesús había llamado tanto la atención de los judíos y las personas que lo seguían a él desde el Sermón del Monte. Y tenía él una multitud grande que en algunos aspectos se les llama discípulos, pero no refiriéndose a los 12 discípulos, sino refiriéndose a discípulos en el sentido que los seguían porque miraban en él algo extraordinario. Y Mateo acá dice que Jesús, viendo una multitud a su alrededor, y la idea parece que la gente estaba conmovida y estaba llegando muy cerca de él, y Jesús da una orden de pasar al otro lado. Y cuando él da esa orden, Mateo nos narra y nos dice que se le acerca un escriba. Y este escriba se acerca con una declaración, aparentemente una declaración piadosa o una declaración que cualquiera de nosotros que la leemos digamos, wow, este hombre ha entendido y este hombre quiere algo bueno. Y en realidad él, como los demás que estaban ahí, estaba siendo testigo de lo que Jesús hacía. Se acerca a Jesús y le dice las siguientes palabras: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Una declaración muy fuerte. Una declaración que en primer lugar no tenía ninguna condición. Pero hay algo que nos debe llamar la atención acerca de esta interacción con este escriba. Primero es ver qué es lo que Mateo nos ha estado diciendo acerca de su interacción con las personas en su ministerio. En las historias de las sanidades del leproso, el centurión y aún la suegra de Pedro en su sanidad, no fueron ellos quienes se acercaron a Jesús, sino fue Jesús quien se acercó a ellos. Él venía. Y aquí esto nos habla mucho acerca de la compasión en cuanto a lo que el ministerio compasivo de Jesucristo era para los hombres. Él vino trayendo sanidad también porque era un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso que no es antipático a las necesidades y de las
desgracias que atacan a los hombres o que son realidades de la vida cotidiana. Él no es indiferente a eso. Él también hizo por compasión y misericordia los milagros de sanidad. Y al ver estas evidencias, este escriba, que si usted me permite voy a tratar de describirle por qué esta declaración viniendo de un escriba era importante entenderla. Bueno, un escriba, ¿quién era un escriba? Un escriba era considerado un maestro de la ley. Eran considerados no solamente maestros de la ley, de las escrituras, eran considerados, escuche, intérpretes habilidosos de la ley, eran hombres prestigiosos, algunos eran sacerdotes, no todos. Eran hombres prominentes que se dedicaban por la habilidad que tenían, que era una habilidad casi no común, que era la habilidad de escribir y leer. Eran hombres cotizados en el judaísmo. Y eso los llevó a que resaltaran en prominencia. Se cree que Esdras era un escriba, intérprete, maestro de la ley. Pero había una categoría más que eran considerados abogados de la ley, porque eran quienes interpretaban, y para cualquier cuestión en cuanto a la vida moral y religiosa de los judíos, tenían que tener a alguien que interpretara y diera un juicio, y eran considerados abogados. Lo interesante es de que Mateo se refiere a los escribas y fariseos negativamente en todo, casi generalmente en el libro de Mateo. ¿Se recuerdan el capítulo 23? Si quiere podemos abrir para refrescar la memoria un poco acerca de cómo Jesús veía a los fariseos y a los escribas. No podemos escapar esto, porque esto está en el contexto de lo que es las palabras de Jesús y su ministerio, de acuerdo como Mateo lo narra. Y en el versículo 23:1 dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que ellos les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 6, escuche: aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres maestros. Eran hombres reverenciados, eran hombres hábiles, eran hombres de influencia en el pueblo de Israel. En el versículo 13, si puede ver, Jesús los sanciona y dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres con todas sus habilidades y prestigio de lo que hacían y el conocimiento que tenían. En lugar de abrir el reino de los cielos para las personas, ellos cerraban el reino de los cielos para las personas. Qué triste contradicción. Ay de vosotros, versículo 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes.
Eran hombres a quienes el pueblo les depositaba la confianza porque se supone que debían de saber. Y por lo general no eran amigables al ministerio de Jesús, eran enemigos férreos del ministerio de Jesús y de la persona de Jesús. Ellos planearon matarlo por las evidencias, en vez de creer por las evidencias mesiánicas de Cristo. Después de la resurrección de Lázaro, como nos narra el Evangelio de Juan, los judíos principales decidieron y conspiraron matarlo. Pero aquí aparece un escriba declarándole a Jesús y diciéndole: Maestro, sin ninguna clase de condición te seguiré a donde quieras que vayas. La respuesta de Jesús es la siguiente, la que llama mucho la atención, porque le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso es bien interesante. Dado al contexto de lo que era un escriba, o los fariseos o los sacerdotes, que eran hombres prominentes, ellos tenían seguidores y en algunas ocasiones ellos escogían a quienes designar como sus discípulos para que estuvieran a los pies de ellos. Eran tan prominentes que algunos tenían muchos discípulos alrededor de ellos, quienes venían para aprender de ellos acerca de la ley de Moisés, y por tanto eran hombres prósperos, algunos con negocios, con influencia. Eran considerados fuera de todos los demás en las sinagogas los principales, y si un escriba llegaba se le daba el primer lugar porque era el que interpretaba correctamente la ley. Pero vemos Mateo 23 que no era así. Eran hombres de posición, de prestigio. Y entonces su pregunta, de acuerdo a lo que nos narra Mateo, es bien interesante. Escuche, no solamente con la pregunta del escriba, pero la pregunta del otro discípulo, como queriendo decir que el primero que hizo la pregunta, el escriba, era un discípulo, pero no de los 12, sino un discípulo que sigue a Jesús por ciertas razones, y en este caso razones equivocadas. Lo interesante que vemos de la característica de este escriba es que en el contexto de Mateo es el único que le ha dicho a Jesús maestro. Es el único que ha llamado hasta este punto a Jesús maestro. Y Mateo es bien intencional en decirnos lo que antes ocurrió con la curación del leproso, la curación del criado. ¿Cómo se refirieron a Jesús? El versículo 2 del capítulo 8 dice: y he aquí se le acercó un leproso y se le postró ante él diciendo: Señor. Y se recuerda que esa palabra le dimos todo el peso bíblico que merece, que era un reconocimiento de la palabra que significa Señor, refiriéndose a él como el Mesías. Esa palabra en este entonces se usaba con una cualidad nada más de respeto, pero en realidad el contexto nos habla de todas las obras de Jesucristo y la evidencia que él estaba dando acerca de que él era el Mesías. Y estos hombres reconocieron, porque no le iban a hablar. Escuche, yo puedo tener respeto por una persona, pero no puedo creer que esa persona me sane. Ellos se acercaron más que con respeto a Jesús, se acercaron con una reverencia, reconociendo su divinidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque ellos le dijeron: Señor, si quieres. ¿Se recuerda? Se recuerda la actitud humilde y reconociendo la soberanía. Si quieres, puedes sanarme.
Luego, en el versículo 6 del centurión, viene Mateo y nos narra que cuando se acercan el centurión, en la narración de Mateo, se acerca diciendo: Señor. Otra vez la misma actitud. Pero acá vemos a este maestro de la ley, escriba, acercándose a Jesucristo y diciendo, escogiendo su palabra intencionalmente y diciendo: Maestro. Creo que este hombre no veía a Jesús con la claridad que debía haberle visto. Y él no veía a Jesús como el Mesías prometido, sino simple y sencillamente lo estaba viendo como un maestro ingenioso, habilidoso, prominente, que estaba levantándose en fama. Y ahora eso era una característica especial de estos hombres, que eran hombres prominentes, llenos de fama, de respeto. Y seguramente vio algo correcto de Jesús y decide decirle al Señor: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. En una manera, este hombre estaba declarando un deseo de seguir a Jesús, pero sin medir las implicaciones de lo que eso significaba. Jesús, conociendo el corazón del hombre, porque Él es omnisciente, no hay ningún corazón que se pueda esconder o que pueda esconder pensamientos ocultos del conocimiento de Dios. Aquel que conoce la intención de los pensamientos, ese es Jesús. Le dice inmediatamente: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe qué fue lo que le hizo a él ahí? Le dijo: escriba, no has medido las implicaciones de lo que significa seguirme, de lo que significa seguir y estar en el reino. Y le da esta analogía acerca de estos animales y las zorras. Escuche, las zorras, dice, tienen madrigueras, o sea, cuevas, tienen un hoyo. Aunque sea un hoyo, tienen para irse a esconder durante la noche. Y aún aquellos pájaros, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús nos está diciendo aquí que Él es un pobre, ¿verdad? Y que Él no tiene una casa o una cama, o que Él no tiene ni siquiera que comer, sino que Él le está diciendo que el ministerio mesiánico es un ministerio que no se enfoca, escuche, en las cosas materiales de este mundo, ni mucho menos, escuche, en las posiciones que traen admiración a tu vida, que traen prestigio a tu vida, que traen renombre a tu vida, que traen reverencia a tu nombre, apreciación a tu nombre. Jesucristo le ha dicho a sus discípulos cuando les enseñaba acerca de la humildad y el servicio, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y la expresión más grande de ese servicio lo vemos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, en donde Cristo suplió para la necesidad más grande del ser humano. Y eso implicaba para el ministerio de Jesús sufrimiento. Sufrimiento en la cruz del Calvario.
Este hombre no entendía lo que eso era. Este hombre entendía de posiciones, entendía de liderazgo, prominencia, de respeto, primer lugar en la banca. Él no sabía nada de estar viajando, teniendo misericordia de los ciegos, leprosos, paralíticos, endemoniados, durmiendo en la intemperie. Este hombre quería seguir a Jesús, pero no había medido las implicaciones de lo que seguir al Maestro verdaderamente significaba. Jesús le da esta respuesta, y lo interesante de esto es que usó una frase que es un título del Mesías, un título de Cristo. Dice: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es un título que se origina en el libro de Daniel y que Jesucristo usa varias veces, más de 50 veces en los evangelios sinópticos, para referirse a él con el título mesiánico. Y es interesante que Jesús ponga un título tan grande que ellos entendían muy bien en medio de una descripción, porque sabemos de que Jesucristo es el dueño de todas las cosas y el creador de todas las cosas. Entonces aquí Jesús no le está diciendo yo soy pobre, pero le está diciendo el ministerio, si quieres seguirme, tiene implicaciones, y esas implicaciones son la pérdida de todas las cosas. Y le da la comparación y le dice: los zorros, las zorras y aún los pájaros tienen en dónde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar la cabeza. Aquí hay algo interesante. ¿Sabe qué vemos que hizo el escriba cuando Jesucristo le dio esa respuesta? Nada. Mateo no pone nada más. Da la idea que este hombre, al entender lo que Jesús le estaba diciendo, quizás dijo: siempre no. Siempre no. Es una respuesta totalmente diferente al leproso, diferente al centurión, y aún, escuche, una respuesta diferente a lo que la suegra de Pedro hizo. Vea lo que hizo la suegra de Pedro. Versículo 15, un poquito atrás, dice: Jesús le tocó la mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y ¿qué? Y le servía. El leproso siguió la dirección que Jesús le dijo: ve y haz todo conforme a la ley. El centurión exaltó la autoridad, soberanía y poder de Cristo Jesús. Este escriba quedó callado. Mateo no dice que nos dio una respuesta positiva a lo que Jesús le estaba diciendo, de lo que era la implicación de seguir a Cristo y de ser parte de su reino. Mateo nos sigue diciendo en el versículo 21, otro de los discípulos les dijo, no hablando de los 12, Señor, este mejoró un poco, este todavía fue allá más arriba. De acuerdo al contexto, es la palabra que han usado tanto el leproso, el centurión y ahora este hombre, no el escriba, pero este hombre viene y le dice al Señor: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le da una respuesta como le dio la respuesta al escriba y le dice:
la respuesta con un imperativo y una orden, y le dice: seguidme y dejad, que es otro imperativo. Son dos órdenes. Seguidme y dejad que los muertos entierren a sus muertos. Algo habían visto estos hombres en Jesús que era digno para querer seguirle, pero ambos hombres muestran, escuche, una inhabilidad para entender verdaderamente lo que son las implicaciones de seguir a Cristo Jesús. Uno lo hacía por posición y por fama y prestigio, y el otro lo estaba haciendo pero con condiciones. Él, aunque, escuche, le dice al Señor correctamente: Señor, le pone una condición, y esa condición era que él le fuera permitido ir primero y enterrar a su padre. En la tradición judía o en la cultura de los judíos, los hijos tenían una obligación moral y religiosa para dar entierro a sus padres. Era una obligación moral. Aún tomaban tan serio los judíos todo esto que aún hasta los delincuentes tenían que tener un digno entierro. En algunos casos los delincuentes era un entierro más simple que lo que podía ser un entierro para un padre, pero el punto era que para ellos era importantísimo la responsabilidad moral y religiosa delante de Dios para enterrar a sus muertos. Pero Jesús le responde: sígueme. No solamente sígueme con un imperativo, pero le da un absoluto mandamiento y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuál era la mentalidad de este discípulo de Cristo? Escuche, la mentalidad de este discípulo que nos menciona Mateo era una mentalidad acerca de seguir a Jesucristo algo oscurecida por las cosas de la vida. La palabra primero que usa aquí Mateo para describir la frase de este discípulo que le dice al Señor: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esa palabra primero en el griego es una palabra que se pronuncia protos y que significa prioridad, principal, antes que nada. Primordialmente. Esa palabra da la idea de primero en lugar. En otras palabras, este hombre le estaba diciendo a Jesús: te quiero seguir, pero tengo otras cosas que están primero que tú. Jesucristo, conociendo el corazón de los hombres, le da una verdad tan hermosa en forma de mandamiento y le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La palabra prioridad es una palabra que muchos cristianos hoy en día tienen en cuanto a su relación con Cristo Jesús. Ellos tenían prioridades. Para uno, el escriba, era la fama, la posición, el prestigio de lo que trae, escuche, servirle a Cristo. Y el otro eran los afanes de la vida. En ninguna manera Jesús le estaba diciendo que fuera irresponsable en cuanto a sus obligaciones como hijo. Él más adelante dice: cualquiera que ama a padre o a madre más que mí no es digno de mí.
Lo que Jesucristo estaba haciendo aquí es estableciendo, escuche, la importancia de la prioridad del rey, de su ministerio, del reino. Era esencial. Ninguno de estos hombres había medido completamente lo que significaba seguir a Cristo. Enterrar a los padres era una obligación para los judíos, y se cree que lo que este hombre le dijo en muchas explicaciones y comentarios acerca al respecto puede ser estas dos posibilidades. La primera es de que el padre quizás ya haya estado a punto de morir o estuviera en la vejez, y el hijo le dice a Jesucristo: Señor, me parece tu ministerio, me encanta tu enseñanza, veo que eres una persona importante y como decían otros, como decía Nicodemo, sabemos que vienes de Dios, pero tengo una prioridad. Permíteme. Jesucristo destruye esa visión tan equivocada y le dice: sígueme. De una manera absoluta. Había un debate en la vida de estos hombres si seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Puede ir conmigo al capítulo 4 de Mateo. Vemos una reacción totalmente diferente de los primeros 4 discípulos que él llama. Cuatro 18. 4:18 dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo: seguidme y yo les haré pescadores de hombres. Entonces, escuche, esta es la respuesta. Entonces ellos, dejando al instante las redes, que le siguieron. Esta es la respuesta correcta de una persona que verdaderamente entiende las implicaciones de la persona de Jesucristo y de seguirlo como discípulo. Versículo 21, y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron la barca y a su padre y le siguieron. El discípulo de nuestro texto se nos dice que tenía una prioridad, y esa prioridad no se encontraba en Cristo Jesús. Esa prioridad no se encontraba en el reino de los cielos, y era el ministerio vivo y palpante del Mesías. Escuche, y el Mesías no acepta falsos discípulos que ponen condiciones para seguirlo. Lo interesante de estos 2 discípulos, tanto el escriba, un discípulo porque seguía a Cristo, y el otro discípulo era un discípulo no como los 12, pero en un sentido porque seguía a Cristo, tienen un deseo, escuche, de seguir a Cristo Jesús, pero que tiene un obstáculo que no les permite seguir a Jesús plenamente. Tanto Mateo nos dice que el escriba no respondió, y tampoco el segundo discípulo respondió. Quizás Mateo está pensando que nosotros debemos de asumir que debido a que han respondido los otros con fe y una exaltación a Cristo Jesús,
en cuanto a su soberanía y respondiendo en fe que glorifica y honra a Cristo Jesús, estos hombres posiblemente no se arrepintieron y no siguieron a Jesús. No escribe detalles, Mateo. Nos ahorra el espacio y no explica lo obvio. No estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Para ellos fue, escuche, tener enfrente de ellos al Mesías, ver las maravillas, ver la grandeza y responder de una manera tan pobre delante de Él. Para enfocarme al final, las implicaciones para nosotros de este sermón, amados hermanos, es que debemos de tener cuidado y no ser como ellos, y no debemos de ser como el escriba, que seguimos a Cristo Jesús y abrazamos el evangelio y nos hacemos parte, escuche, del cuerpo de Cristo, porque hay intereses que vienen antes que Cristo y antes que su reino. El reino de Cristo expresado a través de la iglesia viviente hoy en día no es para ganancias personales. No es para una estimación de los demás hacia nosotros como creyentes. El servicio al Señor no debe de ser, escuche, por ganancia, de cualquier forma, de cualquier índole. Vea cómo Pablo le aconseja a Tito, si puede ir a Tito 2. Le dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Dice, los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes, con una conducta no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Esa palabra, lo bueno, el concepto de bueno o buenas obras en la carta de Tito aparece más de 10 veces. Y aparece 6 veces explícitamente como las buenas obras. El capítulo 1, versículo 10, escuche, ¿qué era lo que hacían estos hombres que enseñaban el evangelio no por la correcta razón, sino por razones equivocadas? Tito 1:10 dice, porque hay muchos rebeldes y habladores y vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión. Wow, eran los judaizantes. Le dieron problemas a Jesús y seguían décadas después dándole problemas a Pablo. Pero sigue leyendo lo que dice, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Pero toda la carta de Tito, Pablo aconseja a Tito, sé ejemplo en todo, en doctrina y en buenas obras. El evangelio no es para ganancia personal ni para reconocimiento personal o para adquirir posición, fama o sea lo que sea. El evangelio y la salvación tienen como objetivo, hermanos, como lo hemos visto en Mateo, la gloria de Dios antes que la gloria del hombre. El escriba quería la gloria para él. El otro quizás quería la gloria para Cristo, pero tú llévate tu gloria y yo me llevo mi gloria. Ninguno de los dos se describe qué fue lo que sucedió con su vida.
El otro discípulo nos enseña a nosotros, amados hermanos, que el seguir a Cristo tiene un precio y que no hay nada de este mundo que tome prioridad sobre el llamamiento precioso y el regalo de la salvación que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Cristo nos da, a través de la vida y de las oportunidades que nos da con hacer muchas cosas, escuche, nos da la oportunidad de obtener cosas materiales, obtener familia, amigos, posesiones aún materiales, ¿verdad? Pero ninguna de ellas lleva la prioridad en nuestra vida como la debe de llevar Cristo, a tal punto que si nos dicen, ¿cambias el mundo por Cristo? La respuesta de todo creyente debe de ser un rotundo sí. Hacer lo contrario sería una visión muy corta de lo que es el Evangelio. Esto tiene consecuencias eternas, porque tanto el leproso como el centurión fueron salvos y vemos su respuesta a Cristo Jesús. Sabemos que los que no responden al llamado del Evangelio no pueden tener salvación. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino, un evangelio que despoja al hombre de todas las cosas, escuche, de este mundo para poner en ellos las prioridades de Dios y su gloria y el reino del Mesías. ¿Cuán fácil es decir ir a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, pero tengo prioridades. Hermano, Cristo es tu prioridad. Su reino es tu prioridad. No permitas que un trabajo te quite el lugar de Cristo y que se convierta en prioridad. Escucha, aún el trabajo dentro de la iglesia, no permitas que ese trabajo sea una prioridad, en el sentido de que le damos más gloria y enfoque y esfuerzo al trabajo y no al que merece el trabajo. Nada debemos de hacer por razones equivocadas. Debemos de seguir al Maestro porque hemos creído, entendemos en obediencia y queremos seguirle, no importa qué, hermano. Lo que más ha dañado a cristianos hoy en día, puedo ver, es una actitud personalista de pensar antes en ellos, antes que en Cristo y su reino. Eso es un obstáculo. Pablo, en Romanos 12, ¿verdad? En esa lista de actitudes de los creyentes, dice que ninguno de nosotros debe de tener el más alto concepto de sí mismo de que debe de tener. Si vamos a venir al servicio del Señor, es en servicio, es un servicio sacrificial, esforzado. Te va a costar amistades, te va a costar, escuche, relaciones. ¿A cuántos, y lo puedo decir con confianza, a cuántos nos ha costado ser fieles al Señor y enfocarnos en lo que Él quiere para nosotros? Relaciones con hermanos que quedaron en iglesias en donde no se glorificaba a Dios. Yo puedo levantar la mano. He perdido relaciones familiares por la fidelidad a Cristo. ¿Algunos de ustedes han perdido relación familiar por la fidelidad a Cristo? Quizás sí, quizás no. Pero eso está bien. Debemos orar por ellos, que crean al Evangelio, pero esas pérdidas vendrán.
Te ha tocado salir por la puerta de atrás por el honor de Cristo, que nadie te conozca. No busques un lugar o una posición. Está bien, todo por la honra y la gloria de Cristo. La tendencia hoy en día es a ser conocido, obtener beneficios, posición, prestigio, admiración a cuesta de nuestra relación con Cristo. Jesucristo sancionó eso con el escriba y con el otro discípulo. Sirvamos al Señor a tal punto que nosotros nos escondamos y que Él sea más visible a las personas a través específicamente de nuestras actitudes humildes, con una justicia verdadera que glorifica a Dios. Gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por esta palabra preciosa, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a no cometer el error de pensar, Padre, que estamos siguiéndote a ti plenamente, cuando en verdad tenemos un ídolo escondido que se trata acerca de nuestro beneficio y nuestra posición y admiración. El pecado nos hace sentir que esas cosas son buenas y las queremos y las buscamos, Señor. Pero queremos rendir todo esto delante de ti. Te queremos servir, Señor, sin ninguna clase de lazos que traigan beneficios a nuestra vida, sino que queremos servirte en obediencia, Señor, haciendo tu voluntad. Y sabemos que eso significa perder todo, un nombre, perder amistades, perder, Señor, quizás hasta posiciones, Señor. Pero está bien. Vamos a hacerlo, Señor. Danos la fortaleza. Ayúdanos que las cosas de la vida, Señor, que no haya tropiezo en nuestra vida espiritual, que los hijos no sean el impedimento para nuestra relación contigo, que nuestros padres no sean un impedimento para nuestra relación contigo, que nuestros amigos no sean un impedimento para nuestra relación contigo. Nada vale la pena, Señor, porque solamente hay prioridad en ti y en tu reino al cual tú nos has llamado. Que ni aun las carreras, Señor, universitarias sean Señor, una amenaza para nuestra relación contigo. Señor, abre la mente y el corazón de los jóvenes aquí presentes, jóvenes varones, jovencitas, Señor, y que puedan ser receptores, Señor, por tu gracia, de la bendición, Señor, que tú le estás ofreciendo a través de tu evangelio. Y aunque vayan, Señor, y logren tantas cosas, que siempre pongan todos estos logros a tus pies. Que den honra y gloria a tu nombre. Que reconozcan tu autoridad, tu soberanía, como la reconoció el centurión. Que reconozcan tu poder salvador, como lo reconoció el leproso. Y que te sirvan, Señor, como la suegra de Pedro. Qué componentes más preciosos. Entender que eres un Dios salvador. Entender que eres un Dios poderoso y soberano que nos da todo aquello en esta vida para vivirlo, pero que tú tienes prioridad. Entender que nos llamas no para nuestro beneficio propio, sino para tu servicio. Porque tú, Cristo, y tu reino tienen prioridad. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos.